de mi tesis de doctorado basada en Leishmania, por eso es un tema y enseñando lo que se ha hecho y lo que se viene haciendo, por más que ahora yo ya no me dedico a Leishmania. Mi área de investigación ahora es malaria, eso lo vamos a ver en la próxima clase, vamos a hablar justamente de plasmodium. Ahora vamos a hablar de Leishmania, bueno, sobre especies, evolutivos, tecnología, vectores. Es una hora que en realidad es muy poco tiempo, pero por eso vamos a dar una información así muy superficial. Ya queden ustedes en leer un poco más sobre el tema, pero no es tan complicado. Ya acaban de tener la clase de tripanosomátidos con familia, así que por ese lado no debería ser no debería haber mayor complicación. Este es un parásito protozoario, género Leishmania, hay más de 20 especies, transmitido por un mosquito, un vector del género Flebotomo. El viejo mundo es en Europa, India, Flebotomo es la especie que transmite la Leishmania. Y en el Nuevo Mundo, o sea, aquí en la región de las Américas, es la Wilsonía. ¿Alguna vez ustedes han visto estos mosquitos? En Canta hay un montón, así que si van a Canta, por favor, usen repelente. Pueden tener Leishmania y les pueden contagiar. El vector es chiquito, de 2 a 3 milímetros, y la enfermedad se llama leishmaniasis, que se encuentra en más de 99 países, según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes ahí pueden ver en ese link. Esta presentación se la voy a pasar a la coordinadora del curso, la profesora Manuela, para que la suba al Blackboard, pero ahí ustedes pueden ver datos adicionales sobre la epidemiología, ¿no?, de la Leishmania actualmente, el último reporte que está del 2023. Hay varias manifestaciones clínicas, ¿no? Hay la leishmaniasis visceral, que es producida por el complejo Leishmania-Odobani. Dentro de ese complejo están las especies de Odobani, Infante y Chagassi. Y la leishmania visceral, pues su nombre lo dice, es interna. Hígado, vasos, todo se ve comprometido. La leishmaniasis cutánea es la que predomina en esa región, en Perú, sobre todo. Y como su nombre lo dice, son básicamente lesiones a nivel de la piel, lesiones cutáneas. Y estos son producidas por... y dentro de la cutánea hay una forma un poco más severa, ¿no?, que es la leishmaniasis mucocutánea. O sea, uno puede tener lesiones en la piel, en los brazos, las piernas, que es donde más o menos está... Son las partes que están más expuestas cuando uno está en el campo, ¿no? Pero algunas especies pueden infectar directamente las mucosas, o después de una lesión primaria puede haber una lesión secundaria que aparece en las mucosas, y ahí es donde se generan esas lesiones desfigurativas que no sé si ustedes habrán visto. ¿Alguna vez alguien ha visto un paciente con leishmaniasis? ¿No? En el hospital Cayetano, aquí al costadito, está la unidad de Leishmania y malaria a cargo del doctor Llanos, y ahí todos los días, en las mañanas sobre todo, llegan pacientes con leishmaniasis. Y por eso les digo, no es que vienen de la selva, de Madre de Dios, de Huánuco, donde hay más casos. Algunos vienen de aquí nomás, de Canta, por eso les digo, no hay de pasar por ahí, tengan cuidado, porque el vector está por ahí también. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos varias especies, ¿no? La que produce mucocutánea es la trópica major etiópica, el complejo mexicana. Dentro del complejo mexicano está la mexicana, amazonense y venezonense. Y luego hay un subgénero que es el que predomina acá en Perú, que es el subgénero brasiliana, dentro del cual están la Leishmania viana brasilensis, la peruviana, panamense y guyanensis. En Perú principalmente se han encontrado brasilenses, peruviana y guyanensis, y amazonenses en algunos de estos casos, ¿no? Hay más de 1.000 millones de personas que viven en estas áreas endémicas, hemos dicho son los 29 países, es un montón de personas que están en riesgo de ser infectadas. Nosotros somos también parte de esa población, estamos en riesgo de ser infectados por este mosquito y por este parásito. Anualmente se produce más o menos 30.000 casos de visceral, que es la que predomina en el viejo mundo, pero también está al costado. En Brasil hay un montón de leishmaniasis visceral. Y más de 1 millón de nuevos casos de leishmaniasis cutánea. Entonces, ahí también en este link ustedes pueden entrar y pueden ver la información adicional que les da la OMS. La OMS tiene una página donde están todas las enfermedades reportadas, o que deben ser reportadas por el gobierno, que están ahí. Ustedes pueden ver la casuística, la distribución, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, es de la página web de la OMS. Esto puedes acceder, con ese link se puede acceder, pero este es el último reporte, está con fecha del 23. El
problema, claro, que los reportes vienen con retraso, ¿no? Lo ideal sería tener datos del 2024. Pero hasta ese momento está reportado solamente el 2023. En este caso es leishmaniasis cutánea. Como ustedes pueden ver, está el estatus de la endemicidad de leishmaniasis cutánea en 2023. Ahí aparecen todos los países que están sombreados en rojo, son las zonas endémicas. Como ven, es un montón, está bastante distribuido. En Europa hay un montón también, pues si van por el Mediterráneo también tengan cuidado. Este es el caso de, ahí están inclusive los países, qué países han reportado nuevos casos, qué países ya están libres de leishmaniasis, que no han reportado ningún nuevo caso. Y lo otro también, qué países pues han vías de eliminación. Pues usted ahí, entrando en esa página, ustedes pueden ver toda esa información. Y aquí aparece leishmaniasis visceral. ¿No? Como ven, Perú y Ecuador están en blanco, igual que Chile. Pero el resto de los países de Sudamérica tienen leishmaniasis visceral. Igual que en África, en Europa, y bueno, India y toda la parte del sureste asiático. Estas son las diferentes formas de leishmaniasis. Estas son fotos de algunos pacientes. La cutánea, se pueden ver acá. Arriba, la mucocutánea, como les digo, es básicamente a nivel de la nariz. La cutánea difusa, que son como pequeñas úlceras, que como su nombre lo dice, se elimina. Y la visceral, que es básicamente el ensanchamiento del hígado y el vaso, ¿no? Esas son las formas clínicas y cómo los médicos pueden, ¿no? Ver o diagnosticar, todavía sin confirmaciones de laboratorio, o sea, simplemente viendo los síntomas clínicos. Esa es en el Perú, cómo está distribuida. Ahí está una lesión de cutánea. Son los casos que predominan principalmente en los Andes, pero les decía aquí Lima, Canta ya es parte de los Andes, ¿no? Ahí empieza, ¿sí o no? ¿Conocen Canta? ¿Quién conoce Canta? Más o menos, ¿qué altura está? Ya es un poco alto. Entonces, ¿ustedes han visto mosquitos? ¿Alguna vez han ido al campo y visto mosquitos? Son mosquitos que medio blanquitos. Se llama manta blanca, les llaman algunos. O mosquito de arena, mosquito de la arena. Ya, entonces, los casos cutáneos, que son esas lesiones localizadas, básicamente es por leishmaniasis peruviana y principalmente en los Andes. ¿Ya? Entonces, toda la región de Ancash, Cusco, Ayacucho, ahí presentan estos casos de leishmanía peruviana, básicamente. Y los casos de la Amazonía son básicamente por brasilienses. Y esta es la leucemia. Es el vector de la leishmania en Perú. ¿Ya? El Phlebotomus es el vector en el viejo mundo. ¿Ya? Entonces, la hipótesis que se maneja, y para eso hay varios estudios, algunos no van a mencionar al final de la clase, es que hay una migración de los parásitos de la selva hacia la costa. Ustedes han cruzado a la altura de más o menos Jaén, por ahí, han pasado de la parte oriental a la parte de la costa. Hay un paso que se llama el paso por Cuya, que es como una conexión entre la parte oriental y la occidental. O sea, uno tiene que subir en el carro, pasa y luego baja para llegar a la costa. Entonces, la hipótesis es que es muy probable que por ahí, además de las personas, también, ¿no? Personas probablemente infectadas transportaron, ¿no? El parásito, y que también el mosquito puede haberse movido, ¿no? Pero el parásito evolucionó y se generaron otras especies, ¿no? De la brasiliensis apareció la peruviana, luego la vienensis, porque todo es cuestión de evolución, ¿no? Entonces, una especie puede evolucionar en otra, puede ser más o menos virulenta dependiendo del medio ambiente donde se encuentra. ¿Ya? Entonces, esta es una página que también ustedes la pueden ver. Esta es de la semana 16 del año 2024, pero si ingresan ahorita pueden tener los datos hasta la semana pasada. Ahí también pueden ver todas las enfermedades que son reportadas: leishmania, malaria, dengue, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, uno puede ver los casos reportados. Aquí aparecen desde el 2018 hasta el 2024, la semana 16. Entonces, los casos más o menos se mantienen igual, ¿cierto? Igual acá también pueden ver los casos por año y las curvas básicamente son las mismas. Y ahí están todas las regiones que reportan casos, ¿no? La región que reporta más casos, ¿cuál es? Cusco. También, si van por Cusco, tengan
La Libertad, Amazonas, Lima, Puno, Amazonas, Ayacucho, Pasco, y luego, bueno, Lima ha reportado 7, Lambayeque 3, Arequipa 1, Arequipa 1. Todas esas regiones son las que han reportado casos en ese año. No lo he revisado lo de este año, pero realmente, si ustedes les interesa, pueden ingresar con el link y pueden ver el reporte de los casos a la fecha. Pero todas estas zonas son endémicas y no ha habido mayor cambio. ¿Eso qué les indica? A ver, alguien, ¿qué está pasando aquí con la leishmaniasis? ¿Por qué no hay cambio? ¿Por qué no desaparece, baja, se controla, se elimina? ¿Qué creen? No le estamos haciendo atención. Exacto. Esta es parte de las enfermedades olvidadas. Dentro de las enfermedades, hay un grupo de enfermedades que le llaman las neglected en inglés o las enfermedades olvidadas. Esta, Chagas, todo eso son enfermedades que muy poco les prestan atención. Entonces, siempre está distribuida esa zona, está bien, es como que ya, ¿qué vamos a hacer? La gente como que está acostumbrada o tiene que acostumbrarse porque lamentablemente nadie hace algo al respecto, ¿no? No hay tratamiento o están los mismos tratamientos de siempre. Medidas de prevención, cuando hay algo de fondo, reparten. ¿Qué repartirían? Piteros, repelentes, ¿no? Entonces es lamentable, pero así está. Entonces, ¿hay que hacer algo? Sí, hay que hacer algo. Entonces aquí están los casos también del 2000 al 2024, ¿no? También está, ustedes pueden ver en celeste o azul, la leishmaniasis cutánea es la que más predomina en Perú y la mucocutánea está en menor proporción. Entonces ahí está la incidencia por 100.000 habitantes en el 2024, 6.48. Ha bajado un poco respecto a los años anteriores, pero igual, ¿no? No sabemos, esto fue hasta la mitad del año 2024. Entonces, si revisamos la estadística hasta el final del año 2024, tal vez tienen el mismo valor que los años anteriores, porque si ustedes se fijan, la incidencia permanece lo mismo, no cambia. Y nuevamente ahí están descritos los departamentos con casos acumulados hasta esa semana 17 de 2024. Los Cusco y Madre de Dios es donde está el mayor número de casos. Por eso la mayoría de los pacientes que llegan allá en tropicales saben que hay un instituto de medicina tropical, Alexander von Humboldt. Entonces, ese es el que está dentro del hospital y ahí hay una unidad de leishmaniasis donde llegan los pacientes y un gran porcentaje que son, ¿qué creen? Turistas. Un gran porcentaje son turistas que llegan lamentablemente porque no les explicaron, porque no se cuidaron, ¿no? A veces se internan para hacer ese turismo ecológico, viene adentro, no usan repelente, no usan manga larga, y bueno, después vienen acá y ya pues, hay que dar ese tratamiento, y ahora continúan en su país, ¿no? Porque la mayoría ya va de regreso. Bueno, acá está también la incidencia acumulada por distrito, y como ven, las zonas que están en rojo es donde más predomina, generalmente Cusco de Mucho, Madre de Dios, es donde está el mayor número de casos. La mayoría son cutáneas, como ya lo habíamos dicho. Estas son las especies que predominan en Perú o que han sido descritas. Residencias, en primer lugar, peruviana, guyanensis, amazonensis. Este es el ciclo de vida. ¿Lo han visto? No tienen que aprenderse de memoria, pero es más o menos similar a lo que han visto el trypanosoma, ¿no? Está el estadio amastigote, que es el intracelular, y el promastigote, que es el que tiene el flagelo, que es el extracelular. ¿Cómo empieza el ciclo? Con el mosquito. Entonces el mosquito pica, inocula el parásito, y ese parásito son en forma de promastigotes, que son las formas flageladas, pero esos migran hacia los macrófagos, y los macrófagos que tienen el flagelo se convierten en mastigotes, ¿no? Al igual que los trypanosomas, ¿cuál es esa organela especial que tienen, que los distingue? Aquí la endoplasma. Pues ahí está, ¿no? Se multiplica. Entonces ustedes por eso ven en las lesiones, empiezan chiquititas y luego van creciendo porque van invadiendo más y más macrófagos que se van agrupando en esa lesión. Entonces, si no hay tratamiento oportuno, esas lesiones van a crecer. Y luego, bueno, si hay otro mosquito por ahí y pica a la persona que está infectada, nuevamente, ¿no? Absorbe los parásitos, los mastigotes y se convierte en promastigotes, tiene el flagelo y así el ciclo continúa. O sea, tiene dos fases, ¿no?
parte en el humano y otra parte en el vector. Esta es la morfología. Básicamente, si ustedes ven el microscopio, no sé si ya han visto el microscopio. En los cultivos se ve el promastigote porque es en agar sangre, ¿no? Ahí están los promastigotes con el flagelo, ven el núcleo, ven el filetoplasto. ¿Y cómo es que vemos los amastigotes? Esas son fotos de mi tesis hace años, igual las he guardado porque pensé algún día voy a enseñar parasitología y siempre les voy a enseñar. Entonces, lo que yo hacía es los cultivos, ¿no? Porque yo necesitaba tener un modelo animal. Entonces, agarraba los cultivos, inoculaba las patitas de los ratones y ahí veía la lesión, y de la lesión se hacía un raspado con una lanceta, se ponía una lámina, se le colocaba yensa, y aquí ustedes ven que este es el macrófago, su núcleo. Estos son los amastigotes que son fácil de distinguir. ¿Ya? Entonces, vemos los amastigotes, son intracelulares, solamente si sacas un raspado o una biopsia de una lesión. Y los promastigotes sí los puedes ver en cultivo. ¿Ya? Entonces, esa también es la diferencia, no se confundan. El promastigote es el que está en el vector y el amastigote es el que está en el hospedero humano o en el ratón, como se llama. Ya, este es el vector, la leucemia. Estos son, bueno, cuando está en sangre, que ha alimentado. Es una moneda y como ven, las larvas son chiquititas, pero pasan por varios estadios. ¿Ya? Entonces las larvas, por lo general, crecen en riachuelos, en aguas limpias, y van creciendo, y luego una vez que tiene la pupa ya madura, desarrollada, pues ya se libera el mosquito con sus alas, se va volando y va a buscar, ¿qué cosa? Alimentarse, ¿no? ¿Y cuál es la que pica? ¿El macho o la hembra? Por lo general. ¿Por qué? ¿Por qué la hembra es la que pica al humano? Porque es la que tiene que alimentarse, buscar sangre como sea. Exacto, porque es la que lleva los huevos y es la que mantiene la reproducción. Pero el macho no deja de ser importante. Entonces, en este caso, es igual que en el plasmodium, lo vamos a ver cuando vemos la próxima clase. Es el vector, igualito acá hay un lindo que ustedes pueden ver, si les interesa la parte de vectores, pueden ver ahí de otras formas. Ahora sí pasamos al diagnóstico, ¿no? Porque ya lo hemos visto, la morfología, el ciclo de vida, la distribución epidemiológica, los casos en el mundo, en el Perú. Nuevamente, por la sintomatología clínica, los médicos más o menos pueden guiarse. Si ves una lesión, puedes ir a probablemente leishmaniasis, la gente va a decir, no, no es cierto. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? Preguntarte, ¿dónde has estado en los últimos días? Porque también puede ser que un zancudo te picó, ¿no? A veces tienes aquí por ahí, que sale, te raspaste. Entonces siempre es importante también preguntar, ¿no? ¿De dónde han venido? ¿Dónde han estado los últimos días? Para en base a eso, con el contexto, tener una idea de si probablemente puede ser la picadura de un mosquito, puede ser leishmania o puede ser malaria. Si estás con fiebre hace 48 horas y no te pasa, puede ser malaria si estás en la célula, ¿no? Entonces hay una asociación clínica, pero sí o sí necesitan la confirmación parasitológica, ¿no? Necesitan pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico y en base a eso dar el tratamiento adecuado. Entonces hay que ver el parásito para que el médico diga si efectivamente tiene leishmania. Entonces hay varios niveles para el diagnóstico: el clínico epidemiológico, ¿no? Los síntomas, ¿no? Las preguntas, dónde vives o de dónde vienes, dónde has estado en los últimos días. Luego el nivel 2, que es una reacción alérgica, es una reacción directa. El nivel 3, que es cultivo de la lesión, serología, que también es otro método, PCR y genotipificación, ¿no? Son técnicas moleculares un poco más avanzadas y sofisticadas. La prueba de Montenegro leishmanina es la reacción hidrodérmica, es la que nosotros en esta solución la inyectamos, ¿no? En el brazo, es como un PPD, todos han pasado por PPD, para tuberculosis lo mismo. Entonces, si tiene un tamaño mayor a 5 milímetros, entonces es positivo a leishmania. Pero positivo o que probablemente se está expuesto. ¿Qué creen ustedes? Depende, ¿no? Depende. Ahí por eso el médico también tiene que... Ahora, ¿qué es la leishmanina? Ahí dice punto 1 de leishmanina. ¿Qué piensan que es la leishmanina?
tengo que inyectar la leishmanina para ver si hay reacción. ¿Reacción de qué? ¿Quién con quién reacciona dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué cosa reacciona con qué? ¿Ah? Anticuerpos contra. ¿Y qué es el parásito? ¿Qué viene a ser el parásito? La relación anticuerpo con antígeno. Claro, el parásito viene a ser el antígeno. Pero el parásito entero no, tal vez algunos restos que tenga el parásito que son reconocidos por los anticuerpos. Entonces, ¿qué es la leishmanina? Antígeno, exacto. ¿Y cómo se prepara? Fácil. Lo que yo hacía es el cultivo, sacaba un cultivo de leishmania, lo pulverizaba con una, se me fue el nombre, pero es una máquina en la cual tú machacas ahí el cultivo, algo así, no me acuerdo ahorita de esto. Fueron hace años que he hecho mi tesis y un video. Bueno, con algo lo mezclas y luego centrifugas, se precipita todo lo que son redes celulares, membranas, restos de cultivo. ¿Y qué queda en el sobrenadante? Proteínas, ADN, ¿no? Las partes solubles que tiene y esa es la leishmanina. Entonces lo que nosotros hacíamos era ir al espectrofotómetro y llevarlo a una concentración tal que tampoco no queríamos que te haga una reacción y te ponga el brazo muy rojo, ¿no? Sino hay unas cantidades mínimas necesarias de nivel de proteína que uno tiene que medir y una vez que ya tiene la dilución adecuada, entonces ya están los frasquitos listos, se sellan y eso es lo que se prueba para las personas que quieran, ¿no? Saber si, bueno, han estado expuestos, si quieren efectivamente ver si han estado expuestos o no. Entonces, esa es una forma de ver exposición, esta, no por la prueba, esta es una foto real, donde uno mide y en base a eso puedes ver si está expuesto o no. Y luego viene la detección directa, que es una lámina, ¿no? Es un raspado del mar o biopsia, porque ya, ok, de repente no tengo lesión, pero por ejemplo en mi caso, como estaba expuesta, trabajaba con ratones, con cultivos, etcétera, siempre hacía la prueba de leishmanina cada cierto tiempo, ¿no? Para simplemente ver si había pasado, pero por suerte nunca pasó nada. Pero si ya tiene un paciente con una lesión que es sospechosa de ser lesión de leishmania, causada por la leishmania, entonces hay que hacer una toma de muestra, ¿no? Entonces se limpia bien la lesión con un escalpel o una bisturí o un sacabocados y se coloca en una lámina, se extiende y luego se colorea con hielo, ¿no? Como lo hemos visto en la foto anterior. Ahora, ahí por ejemplo ustedes están viendo que está sacando los bordes. ¿Por qué los bordes? ¿Por qué creen que los bordes? Estoy diciendo, el mosquito pica, luego ahí se van juntando los macrófagos y van ¿no? ampliándose la lesión si es que no se trata con el tiempo. Pero ¿por qué te dice el protocolo sacar la muestra o la biopsia de los bordes de la lesión? ¿Dónde se queda también? Porque probablemente ahí es donde están, ¿no? multiplicándose y porque en el centro, por lo general, las lesiones están contaminadas con hongos, porque o sea, es una lesión que está prácticamente ¿no? abierta, expuesto, entonces hongos pueden ahí estar interfiriendo. Si tú tomas una muestra del centro, vas a ver hongos, no vas a ver si efectivamente está el parásito o no. Entonces ese, por ejemplo, es el motivo. ¿Ya? Entonces así es como se saca la muestra, ¿no? Con una lanceta, se coloca en la lámina, se tiñe y así es como se ve, ¿no? Entonces hay que leer toda la lámina, claro, tiene que ser un microscopista experto que pueda reconocer el mastigote entre el núcleo y el citoplasma, ¿no? La característica de estos parásitos. La indirecta es un aspirado biopsia también, entonces ahí hemos visto directamente la biopsia. Pero la otra opción también es con una jeringa que tenga solución salina, igualito, se inyecta los bordes de la lesión y se vuelve a absorber y ese líquido que hemos absorbido de la lesión se coloca en un tubito de agar sangre y se coloca en una estufa a 22 a 25 grados y se espera unos días hasta que, si hay parásitos, van a crecer, porque están en un medio de cultivo. Entonces es una forma indirecta. ¿Ves? O sea, no sacamos del centro porque por lo general estamos ya, se sacan del borde con una jeringa y luego la biopsia también puede ser un aspirado con una jeringa con solución salina o puede ser un sacabocado, sacar un pedazo de tejido y colocarlo en el agar y así es como se ve en el microscopio, ¿no?
Igual, aquí está con un microscopio invertido, tú ves directo las animales cómo se mueven, o puedes fijarla en un alambre que lleva también con lienza y también puedes verlo. Entonces es un método indirecto. Igual es positivo, o sea, ahí puedes confirmar que la persona tiene el parásito, ¿no? Luego está el PCR. El PCR te dice es positivo o no, pero si quieres saber la especie hay que hacer la genotipificación con unos marcadores especiales para ver si es brasiliense, peruviana o vienés. Igual sacamos una pequeña muestra de la lesión, se hace se transfiere un tubo estéril, se hace la estación de ADN y con unos primers especiales, ¿no? Ustedes han hecho ya biología molecular, ¿no? Entonces tienen los primers especiales, entonces ahí pueden ver si es positivo o no para las diferentes especies. El tratamiento, bueno, una vez que se confirma que efectivamente la persona tiene, entonces hay el tratamiento, tiene que ser supervisado, por supuesto, tiene que haber seguimiento, tiene que haber controles clínicos para finalmente que el médico considere que ya puede dar el alta, ¿no? El tratamiento en primera línea son los antimoniales pentavalentes. Si es una lesión cutánea, son 20 días por vía intramuscular endovenosa, es un tratamiento largo. Por eso las personas que vienen a veces tienen que quedarse por aquí, ver la manera bien familiar o alquilar un cuarto porque tienen que completar los 20 días, ¿no? Si es una lesión mucosa son 30 días, igual intramuscular endovenosa. La segunda línea es anfotericina B. También ahí está el esquema, cuántos gramos en endovenosa dividido en dextrosa. Y ahí también dice por vía endovenosa, los pacientes tienen que estar todo el tiempo ahí hasta que le administren todo el tratamiento y luego ya pueden irse. Tienen que hacer control del corazón porque puede haber efectos adversos. Y en el caso de la visceral hay los antimoniales pentavalentes, el metilglucamina, el gluconato de sodio, 30 días y reticular endovenosa. Aquí hay una guía técnica del Ministerio de Salud donde pueden encontrar con más detalle el tratamiento. ¿Ya? Pero como ven, son otros tratamientos que están hace años. ¿Por qué no hay nuevos tratamientos? Porque no se le da importancia. Nuevamente, porque no hay importancia, porque el diagnóstico y tratamiento es gratuito por el Ministerio de Salud. Entonces, el único cliente va a ser el Ministerio de Salud. Y como visto, son pocos casos. Como son pocos casos en Perú, en Canta, Madre de Dios, o sea, como que no, pues, para qué invertir tantos, pueden seguir tratándose con esos medicamentos y ya, ¿no? O sea, así es. Bueno. Además del tratamiento y de las cosas que hemos visto, en el caso de Leishmania hay estudios desde el punto de vista molecular, ¿ya? Entonces, ustedes conocen al doctor Jorge Dévalo, su grupo de, ¿cómo se llama su laboratorio? ¿Conocen el link? Ya, ahí está su laboratorio. ¿Cómo se llama su laboratorio? A ver, busquen el catálogo de investigación Cayetano. Bueno, él trabaja en Leishmania hace bastante tiempo, entonces yo hice mi tesis con él, pero ese trabajo ya es de los últimos, este ha sido publicado en el 2020, donde habla de la divergencia ecológica y la hiberización de parásitos neotropicales de Leishmania. Entonces, ¿cuáles son los principales hallazgos de este trabajo? Bueno, son modelos interesantes para ver especiación. Entonces, al inicio les mostré ese mapa, ¿se acuerdan? Un mapa donde la hipótesis decía que de la Amazonía o del lado oriental probablemente cruzaron a través del paso por Puya, ¿no? Movimiento de personas, movimiento de mosquito, y luego ingresaron a la parte de los Andes o la parte de la costa, ¿no? Del lado occidental. Entonces así fue como se dispersó, se distribuyó el vector y el parásito, y por eso es que lo tenemos en varias regiones o departamentos del Perú. Entonces, se sabe poco sobre esas circunstancias originales. Entonces, con la aparición de las herramientas moleculares, ¿no? Genotipificación, microsatélites, SNP y ahora el secuenciamiento, esas herramientas permiten justamente ver esa especiación o esa evolución o ese movimiento de los parásitos de un lado a otro para ver si evolucionaron juntos o uno evolucionó del otro, y cómo a través de los años, aquí va desde más de 150.000 años atrás, y cómo esa posible recombinación que pudo haber entre los parásitos pudo generar esas especies que conocemos ahora. Tal vez al inicio solamente había una, pero con estos movimientos y estas recombinaciones ahora tenemos varias especies. Entonces este trabajo es bien bonito porque usa justamente
todas las cepas que ellos han colectado durante más de 30 años de trabajo, ¿no? Colectadas en diferentes zonas, usando ya las herramientas moleculares, ustedes pueden ver ahí, ¿no? Cómo se agrupan, usando filogenética, España, brasilense por un lado, panameses es un audio, y no hay acá, brasilense, y luego peruviana, la altura de Porcuya, en ese paso que les dije que comunica el oriente con el occidente, y la peruviana surco, más abajo, ¿no? Entonces, estas herramientas moleculares permiten agrupar a las especies, ¿no? Y luego, como ustedes ven aquí también, ahí está, la brasilense, la peruviana Porcuya y la surco se separan, y esto también está asociado al nicho ecológico de donde vienen o donde se encuentran ubicados. Entonces ahí ustedes ven el paso por Puya, que es al norte, más o menos a la altura de Jaén, por ahí, marca. Pues ahí es con, la hipótesis es justamente esa, ¿no? Que la brasileña, que está en toda la parte de la Amazonía, y por ese paso dio lugar a las peruvianas Porcuya, las que están en fucsia, y las peruvianas sur, que es la que está al borde de los Andes, que es la que realmente se encuentra. Entonces, este estudio, por ejemplo, da evidencia de cómo se dispersaron estos parásitos. Porque ya no solamente es diagnóstico, tratamiento, identificar para hacer el tratamiento correspondiente. Pero este tipo de información, ¿por qué es importante? ¿Por qué cree que sea importante? ¿De qué sirve? El saber esta información que se ha dispersado, que hay especializados, especialidad, que probablemente hay una migración, un paso a través de esta zona de Porcuya. ¿Qué implicancias puede tener este tipo de estudios? ¿Dónde es más prevalente el parásito? La especie, ya, es una opción, sí, ahí dice cómo está, se confirma la hipótesis, ¿no? Las brasileñas que están en Amazonía, las peruvianas, hay dos grupos. ¿Eso tiene implicancias para el tratamiento? Sí, porque depende de la especie. Exacto. En el caso de la Amazonía brasileña es más mucocutánea, ¿no? Peruviana es más cutánea. Entonces eso también puede tener implicancias en las estrategias que se tendrían que aplicar para prevenir por un lado y también para controlar, tratar, ¿no? Una vez que ya esté. Esa es la información. Si ustedes están interesados en el artículo, lo pueden leer ahí. Y aquí ya hicieron también con muestras antiguas, ¿no? Para ver cómo ha sido la evolución a lo largo de los años, ¿no? Incluyendo desde la época, ¿no? Prehistórica. Entonces ya al presente. Entonces ahí aparentemente ha habido una mayor, o sea, siempre las brasileñas han sido las primeras, luego han sido las peruanas Porcuya y las peruanas sur. Siempre han estado separadas aparentemente, ¿no? Y eso viene desde muchos años atrás, nuevamente usando esos análisis filogenéticos. Aquí Uruguay haciendo estos PCA, que es un tipo de análisis, también ellos han podido separar, hacer inclusive una separación mucho más fina de las diferentes especies brasileñas, se agrupa por un lado todos estos puntos marrones, y hay unas que se llaman híbridas. ¿Qué piensa que son esas híbridas? Luego tenemos las fucsias peruvianas Porcuya, las azules peruvianas surco norte, las verdes peruvianas surco central y las rojas peruvianas surco central sur. Entonces ahí ha habido una especiación mucho más fina de las peruvianas a lo largo de los Andes, norte, centro y sur. ¿Pero qué son esas híbridas? ¿Qué piensan que son? ¿Por qué les llaman híbridas? ¿Qué se les ocurre? El nombre les puede decir algo, ¿no? ¿Qué con qué? ¿Ah? ¿Qué es un híbrido? Una combinación entre las especies. La brasileña con la peruviana. O sea, ellos hicieron, nuevamente, usando herramientas moleculares, vieron que en una misma especie encontraban los dos genomas. ¿Cómo puedes pasar eso? Cuando las bacterias comparten información. No. Ya, bacterias, porque estamos hablando de parásitos. Pero sí, han encontrado que de alguna manera estas dos especies se han juntado y se han hecho una sola, y son las híbridas que se encuentran principalmente a nivel de Huánuco. En Huánuco es donde han encontrado estas especies que llaman híbridas. Pero al hacer este tipo de análisis se agrupan separados, en el medio justo, entre
brasilienses por un lado y las peruvianas por otro lado. Pero ¿qué ventaja les podría dar el ser híbridos? Ambos mecanismos de defensa. Mecanismo de defensa. ¿Dijiste algo? Pero eso sería una ventaja. El tratamiento, si se fijan, no distingue por especie, el tratamiento es el mismo. Lo único que distingue es si es cutáneo o subcutáneo o visceral, ¿no? Mecanismo de defensa, dice acá su compañero. ¿Qué otra razón puede ser para que se formen especies híbridas? Tiene que ver con el tratamiento, pero algo más que... ¿Cómo? La resistencia. Claro, porque nuevamente, nosotros, igual que los parásitos, tenemos que sobrevivir, nos buscamos, ¿no? Sobrevivir, ¿no? Entonces, los parásitos también. Entonces, a los parásitos les dan tratamiento y puede funcionar para uno, pero no para el otro, pero si se juntan tal vez se hacen más resistentes. Entonces, cualquier tratamiento que esté disponible o cualquier tratamiento nuevo que se genere por ahí, no les va a hacer nada. Entonces, estos parásitos van a seguir sobreviviendo y se van a seguir esparciendo. Son mecanismos de defensa que tienen los parásitos para perpetuarse, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo muy interesante para los que les interese esta parte. Este es un último estudio que justo lo vi, es del año 2024, el anterior es del 2020, pero también usando nuevamente herramientas modernas como el secuenciamiento de nueva generación, hacen un estudio sobre la evolución genómica de la leishmania brasiliensis. Aquí se han concentrado en las brasilienses. ¿Por qué? Porque las brasilienses son estas que causan las lesiones multicutáneas que son un poco más severas. ¿Sí? Entonces, aquí han hecho no solamente con muestras peruanas, sino también con muestras de otras zonas donde también la leishmaniasis se encuentra. ¿Se acuerdan el mapa que les mostré? Todo está rojo, todo Sudamérica está rojo. Entonces, esas especies están presentes en todo el continente. Entonces, ¿quién dio origen a qué? ¿Cuál fue el movimiento? ¿No? Salieron de Perú o vinieron de Brasil, del norte al sur o del sur al norte. Entonces, con estos estudios moleculares, genómicos, también pueden llegar a conocer cómo fue. Y nuevamente la pregunta, ¿y esto es importante por qué o para qué? ¿Qué piensan? ¿De qué sirve saber eso? Tenemos que ir a otros antibióticos. ¿Antibióticos? No son los parásitos. No tengo nada contra las bacterias, pero son parásitos. Mentira. Tratamientos. ¿Qué más? ¿Qué otra razón puede ser? Vigilancia. Sobre todo ahora que hay un montón de movimiento de personas de un lado a otro y lamentablemente las personas no se mueven solas, sino que se mueven con los patógenos que pueden tener, ¿no? Entonces es saber si hay migración, por ejemplo, todo viene de Brasil hacia Perú o de repente de Perú se va a Brasil, ¿no? Ahora con la migración que viene del norte de Venezuela, Ecuador, Colombia, Ecuador a Perú, también han traído leishmaniasis, han traído malaria. No lo sabemos, pero este tipo de estudios nos puede dar esa información. Si los parásitos, los fenotipos o los genomas que fueron reportados en Venezuela, ahorita están apareciendo en Perú, si son más o menos virulentos o no. Y por otro lado, nuevamente hay el factor humano, ¿no? Entonces, si yo acá en Perú estoy acostumbrada a las cepas peruanas, ¿qué pasa si me infecto con una cepa de Colombia o de Brasil? Mi reacción podría ser la misma respecto a una cepa peruana, diferente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? ¿Por qué diferente? Está adaptado a la especie peruana, pero no a la especie original. Por eso también es importante saber ese tipo de estudios, hacer ese tipo de estudios. ¿No? Porque nuestro sistema inmune está adaptado a ciertos patógenos, ¿no? Con los cuales estamos expuestos o acostumbrados a vivir, pero si vienen otras especies diferentes que nuestro sistema inmune no reconoce, entonces o pueden generar los brotes, ¿no? Gran número de casos, o pueden ser más severos, o puede haber más cutáneo de cutáneo que se terminaba. Entonces no sabemos, ¿no? Porque son especies que han estado acostumbradas a otros PD. Y lo mismo, si mandamos o llevamos cepas peruanas para Ecuador, Colombia, puede ocurrir lo mismo, no sabemos. Entonces,
por eso también es importante este tipo de estudios, ¿no? Sí, creo que eso es básicamente. No sé si tiene alguna pregunta. Entonces, doctora, por ejemplo, en otros países de Latinoamérica, usted mencionó, se está dando el tratamiento de la antimoniato. Antimoniales. Eso no hay como un avance de domingo ahora. Lamentablemente siguen siendo los mismos. A nivel ciudadano. Exacto, también, porque justamente por lo que estábamos diciendo, ¿no? Esto es una enfermedad tropical, olvidada, entonces hay pocos recursos, la mayoría de los recursos para investigación se concentran en enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿no? Diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas. Para enfermedades tropicales hay bastante, pero ¿para qué? Para malaria. Pero malaria, no malaria vivas que hay en el Perú, para malaria falciparum de África. Si ustedes han escuchado cuando hablan de malaria, siempre hablan de África. Porque en África hay un gran número de casos, entonces todas las iniciativas, la mayoría de los fondos siempre van a hacer investigación en África. Porque ahí está Plasmodium falciparum, acá está Plasmodium vivax, que no produce muertes. Entonces, si no te mueres, no importa, puedes vivir con parásito, entonces puedes tener lo que tienes hasta el momento. Y la leishmaniasis tampoco causa muerte. ¿No? Y como les digo, el que proporciona el diagnóstico y el tratamiento es el Ministerio de Salud. Entonces, que tiene pocos recursos. Y por el número de casos, si tú tuvieras una empresa farmacéutica, dirías, leishmania tengo solamente 20.000 clientes, en cambio, en cáncer tengo 100.000 o 1.000.000. ¿Qué fabricas? ¿Anticancerígenos o tratamiento para leishmania? ¿No? Por eso es que las investigaciones que hacemos acá de las enfermedades locales es porque como a nadie más le importa, tiene que importarnos a nosotros. Entonces, el doctor Arevalo, por ejemplo, y su grupo se dedica a hacer investigaciones en leishmania desde el punto de vista molecular. El doctor Llanos, que está en tropicales, hace básicamente clínica trial probando nuevas opciones de tratamiento que son muy poquitas, pero hay algunas por ahí. Entonces, yo me dedico a vivo, por ejemplo, eso vamos a ver la próxima clase. No son mortales, pero por ejemplo las imágenes donde de los darían sí deja. Exacto. Entonces, tiene que importarnos porque no causa muerte, pero hay una alta carga de la enfermedad, carga de estigmatización de las personas y que tienen que cubrirse porque, imagínense, ¿no? Lamentablemente se quedan, a veces pierden la nariz porque no hay forma de recuperar, a menos que, bueno, tenga dinero, vaya a ser un buen cirujano y que haga reconstrucción, pero normalmente son personas que vienen de lugares bastante pobres, entonces simplemente se quedan con las manos, ¿no? Entonces, claro, no hay muertes, pero hay una alta carga de enfermedad y hay un factor humano, social, ¿no? Que debería importarles a las personas que tendrían la opción de generar otros tratamientos o las opciones para recuperar la calidad de vida de esas personas. Entonces, lo que pasa es que muchos dicen, no, bueno, entonces ahorita, por ejemplo, todo el mundo está preocupado por qué cosa. ¿Ah? Ya, por el suelo una cosa, pero desde el punto de vista de las enfermedades, dengue, ¿no? Pero todos los años por esta época no es lo mismo. Sí, o sea, esa novela ya la vi, ¿sí o no? Entonces, si sabemos que todos los años, a más o menos en enero, febrero, marzo, vamos a tener un pico de dengue, pues hay un montón de webinars, un montón de cursos, un montón de noticias sobre dengue, bla, bla, bla. Entonces, pasa abril, mayo, se olvida, aparece otro tema y luego esperamos otra vez hasta enero, que nuevamente aumentan los casos, volvemos a lo mismo. Pero ¿no sería más fácil hacer algo para prevenir? ¿Es fácil prevenir dengue o no? Bueno, eso es para psicología, ¿no? Pero igual es un virus y es importante. Nuevamente, ¿cuál sería la prevención en dengue? Igual que el leishmania, igual que malaria. ¿Qué? Lente, mosquiteros, es que tienes que ponerte en un campo abierto. En el caso de dengue es los depósitos de agua, pero no tuviera depósitos de agua si es que hubiera agua y desagüe, ¿no? Eso sería fácil. ¿Y qué más?
campañas, ¿no? de educación para las personas, ¿no? Porque puede que tú tengas el repelente, puede que tengas el mosquitero, que tengas el insecticida para ir a rociar sus casas. ¿Pero alguno de ustedes dejan entrar a los fumigadores? No, No los dejan entrar, ¿ves? Tú ¿Por qué? dejas entrar a los fumigadores. no, es que se ve tantas cosas ahora, pues. Porque sí pasa, Marisela, sí pasa, no lo voy a negar. Eso quería comentar. Ya no es culpa del ministro de Salud. Ajá, pero sí pasa, sí, no lo voy a negar. Que no contratan buenos trabajadores. Es que ese es el problema también, ¿no? Como se ven tantas Cosa cosas. corrupción. Normalmente los trabajadores ni siquiera. Es que yo pregunto, ¿dejo entrar? No, dice. Pues ahí tienes tus mosquitos ahí criando. Bueno, en realidad sí, pues son esas cosas que se podrían hacer, entonces hablaríamos de otras cosas, ¿no? Ya no habría leishmania, ya no habría dengue, ya no habría malaria, y más bien nos ocuparíamos de otro tipo de problemas, que tenemos un montón. O sea, es tan sencillo, pero no la tengo. Exacto, Más o menos. es el resumen. Es sencillo, o sea, medidas de prevención, porque lo único que hacen acá nuestras autoridades, ¿qué cosa es? La estrategia del bombero. Hay un brote de dengue, todos se van a ir, webinars, se van a rociar, y se van a hacer, y de ahí pasa, se olvida. Cuando podrías hacer actividades de prevención, ¿no? Si haces actividades de prevención, entonces no habría esos brotes. Pues ustedes, que son el futuro del Perú, de repente futuros investigadores, gestores, ministros, no sé, ya saben, es fácil, no es nada del otro mundo. Así que suerte. Y este mundo de ustedes, yo ya estoy salida. Bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima semana.